Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradezco enormemente en estos 10 años que venimos transmitiendo, recientemente hemos cumplido los 10 años de transmisión ininterrumpida, desde julio del 2012 hasta ahora justo 2022. Así que 10 años fructíferos, con grandes personalidades, grandes amigos, grandes programas. Realmente, como decimos, no es un canal de entretenimiento, es un canal de formación, es un canal de información y es un canal de ver, ¿no es cierto?, otra visión de la cosa, dentro de lo que es la resistencia que llaman ahora, o por lo menos la tercera posición, que es la visión en la cual tenemos del mundo. Agradezco muchísimo todos los mensajes, todos los llamados, todos los correos electrónicos, todos los videos que nos han mandado, de todo corazón, todo nuestro agradecimiento. Nos importaba saber qué pensaban, cómo habían visto este canal, y la verdad que ha superado las expectativas, no solo por los mensajes, sino por la cantidad que vamos a ir subiendo poco a poco. Gracias a todos. De la misma manera de la gente que colabora con TLV1. Estos 10 años fueron muy importantes, este último tiempo bastante difícil, ¿no?, con la censura, los ataques, ¿no es cierto?, y diferentes sectores políticos del país que también hemos sufrido todos los avatares de lo que nos han llevado a la censura, al cierre de tantas plataformas. Así que nuestro agradecimiento en el acompañamiento, en la difusión, ¿no es cierto?, para que podamos llegar, como siempre hacemos, llevando a todos toda la verdad primero. Transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelv1.com y debajo de este programa todas las redes sociales en las cuales nos comunicamos. Quiero poner, como siempre lo hacemos, desde hace muchos años, este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora y Emperatriz de América, que es la que nos ha dado la fortaleza de continuar 10 años en este trabajo tan precioso, tan valioso, que es justamente el canal TLV1 para todos ustedes. Así que nuestro amparo bajo el manto de la Virgen de Guadalupe y por supuesto el Cristo Rey es el que nos da la fuerza para continuar nuestra programación. El programa de hoy vamos a tocar un poco el tema económico. Hemos vivido muchos temas económicos, problemas económicos, no los hemos tratado últimamente, varios problemas personales y de otra índole no nos llevaron a poder ponernos al día. Pero hemos visto una crisis económica en este último tiempo, desde el kirchnerato y bajo el supuesto gobierno de Alberto Fernández, en el cual nos ha sumergido en una inflación galopante, una pobreza tremenda, un crecimiento brutal de planes sociales, conflictos políticos, sociales, particularmente económicos, y desde ya cambios de ministros y esta maratón que se viene dando en estos últimos días. Pasar de Martín Guzmán, el cual no pudo controlar el arreglo con el Fondo Monetario, no tenía el apoyo político, pero tampoco hacía mucho esfuerzo para que la cosa tuviera una decencia en un, llamémoslo, todo cierre con el Fondo Monetario es desprestigio para la Argentina y es hundir a la Argentina cada vez más en un endeudamiento perpetuo, como hablan generalmente nuestro invitado de hoy. Pero particularmente esta maratón con la señora Dukakis, que asume rampantemente sacado de la galera y que hace su primer viaje a Estados Unidos y que la mandan de vuelta, ¿no? Hay que ver las razones en las cuales ocurrieron, pero aún manifestando su apoyo político de Cristina Fernández de Kirchner, no fue suficiente como para que desde Washington, desde el establishment económico, le bajaran el pulgar. Hoy en día se va a asumir, aparentemente el día de mañana, miércoles, el nuevo y flamante ministro de Economía con los superpoderes o la suma del poder público. ¿Qué significa esto realmente? ¿Y cuál es el rol que va a tener Alberto Fernández en toda esta movida, ¿no es cierto? Y especialmente Cristina, bajarán el perfil, será un mandato, será un tema testimonial, como hablan muchos en la jerga de Internet, o cuál es el rol de arreglar la economía, en qué situación vamos a estar, cómo la vamos a vivir. Para mí es un gusto compartir este programa con un sabio para nosotros, licenciado en Administración Pública, por supuesto experto en deuda externa y licenciado también en experto en deuda pública.
Para mí es un gusto compartirlo con don Héctor Juliano. Gracias, Héctor, por compartir el programa aquí en Contracara con nosotros. Bueno, igualmente, Manuel, y bueno, en principio mi agradecimiento por retomar el contacto, porque a estas charlas con todas las actualizaciones que se han producido, creo que son oportunas. Ante todo, mi pésame por el fallecimiento de tu hermano y la contraria, ¿no? Mis felicitaciones por los 10 años de Toda la Verdad Primero, que todo el mundo tratamos de contribuir. Así que estoy a tu disposición. Gracias, Héctor. Toda la Verdad Primero ha sido la pantalla de todos, de tantas personalidades que han pasado. Así que te incluyo como una de ellas, y como tantos otros amigos, tanto en la Argentina como en el exterior, que han sido contributivos para que este canal sea tan importante, o por lo menos haya llegado con una línea de formación clara, verídica, frente a lo que nosotros manifestamos como toda la verdad. Héctor, la realidad que vivimos en este último tiempo, desde obviamente el tema Guzmán y el mal manejo tal vez, o el conflicto político interno entre el kirchnerato y las políticas que Guzmán, a través del, ¿no es cierto?, de sus jefes y mandantes, ¿no es cierto?, de Washington y diferentes emporios de poder, no han tenido el acuerdo interno aquí como para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Un pantallazo muy rápido de esa situación para pasar a Dukakis y cuál es el rol de Dukakis, que fue tan flasheado y que aún logramos tratar de desenmarañar. Después seguiremos con Massa, pero dame un pantallazo, porque es muy importante tu visión en esto, por favor. Sí, ante todo, mi disculpa por anticipado por mi mala capacidad de síntesis, pero lo voy a intentar. Porque en efecto, esto tiene que ser visto como un proceso, no como una serie de fotos aisladas para que cada uno arme el collage que quiera. Esto sigue un lineamiento, y este lineamiento viene de lo que yo llamo el tándem Macri-Fernández-Fernández. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que se cumple una vez más en la historia argentina y también mundial la maldita secuencia de que los gobiernos liberales arman sus esquemas de endeudamiento y luego vienen gobiernos socialdemócratas como el actual y se lamentan de la herencia recibida, pero la instrumentan. Este tema lo hemos hablado otras veces, no quiero distraerlo ahora, pero lo toqué como recordatorio. ¿Por qué? Porque acá hay una realidad. Desde que el gobierno Fernández asume en diciembre del 2019, ¿qué está diciendo el presidente? Que la Argentina quiere cumplir con sus obligaciones de deuda pública, que la Argentina puede cumplirlo, que la Argentina quiere cumplirlo, que la Argentina no quiere caer en default, que la Argentina quiere volver al mercado internacional de capitales. Bueno, sonamos. El gobierno entró con el pie izquierdo. La Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia para afrontar sus obligaciones. Lo hemos visto, estoy cansado de escribir, de repetir al respecto. Entonces, partimos con el pie izquierdo, partimos de una mentira. La mentira de que el país es solvente y nadie tiene el coraje de decir que el rey está desnudo y que la Argentina no puede pagar ni hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Por qué? Porque la Argentina cayó en una trampa de endeudamiento perpetuo cuya lógica, la lógica con la cual está armado, es el sistema de endeudamiento permanente por el cual los países como la Argentina toman deuda impagable, no la pueden cancelar nunca, tienen que vivir renovándola y cada vez pagan más intereses y cada vez aceptan condiciones de servidumbre más grandes. Perdón por este introito, pero esto cabe con respecto a que ahora con la administración Fernández se volvió a dar. El gobierno asume y desde que asume hace lo que yo llamo las 3 rendiciones formales. La primera rendición fue en agosto del año 2020
cuando el gobierno actual se rinde a los fondos buitre que entraron a hacer el negociado con la crisis de Macri de abril del 2018. Es decir, cuando los fondos buitre movieron una corrida cambiaria sacando capitales, con eso cayeron los bonos argentinos hasta un 20, un 25% de su valor, y ahí entraron los fondos buitre pesados, con BlackRock a la cabeza, para comprar deuda como lo hacen los fondos buitre, bonos basura, bonos argentinos que valían el 20 o el 25%, los compraron a precio regalado, digamos así, y luego este gobierno, Fernández, se lo canjeó al 100%. Ahí está el principal negocio de todas las crisis que promueven los fondos buitre en el mundo. Primero le tiran una corrida cambiaria, caída de bonos, crisis de deuda. Cuando los bonos están por el suelo, los compran a un ínfimo valor, en este caso 20, 25% de su valor, que es lo que se cotizan en el mercado. Pero luego se lo reclaman al gobierno al valor nocional o nominal, que es el 100%. Eso es lo que hizo este gobierno en agosto del año 2020. El 4 de agosto con los fondos buitres externos por 76.000 millones de dólares y el 28 de agosto con los fondos buitres locales por 42.000 millones. Y pensar que durante esos 9 meses que estuvo la Argentina supuestamente negociando, se capitalizaron intereses por anatocismo, es decir, por usura, por interés compuesto, por cerca de 6.000 millones de dólares. Quiere decir que la Argentina entró a negociar en diciembre una deuda con acreedores privados por valor de unos 102.000 millones de dólares, y terminó aceptando y rindiéndose a los acreedores en agosto, aceptando deudas por 108.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares más, por haberle reconocido intereses y efectuado pagos durante el tiempo. ¿A costa de qué? A costa de hacer lo mismo que Macri había hecho con ellos, a costa de patear el comienzo de los vencimientos a partir del año 2024, es decir, después de su mandato. La cobardía política más grande que se pueda interpretar, ¿verdad? Yo tomo deuda hoy que la va a pagar el gobierno que viene. Lo mismo que hizo Macri cuando contrajo el megapréstamo con el Fondo Monetario Internacional, que contrajo por 57.000 millones, un préstamo histórico récord. El Fondo Monetario le llegó a desembolsar 44, 45, pero los pagos se producían a partir del año 2021, en que Macri no iba a estar. Y ese préstamo fue un salvataje para que Macri pudiera completar su mandato. Entonces, estas cosas no ocurren por casualidad, estas cosas son parte de un proceso. Entonces, la primera rendición fue la rendición ante los fondos buitre, bajo Guzmán ya, como ministro de Economía del nuevo gobierno. La segunda rendición se produjo en marzo de este año, cuando toda la partidocracia con representación parlamentaria alzó servilmente la mano en el Congreso para convalidar el stand-by de Macri, que fue un préstamo fraudulento obtenido por Macri para poder salvar su gobierno, y que contravino incluso las propias cláusulas del Fondo Monetario Internacional, porque la mayoría, si no la casi totalidad de los fondos que le prestó el Fondo Monetario, no fueron utilizados para equilibrar las finanzas públicas, sino para venderlos al mercado de capitales, que fue la gestión que hizo Luis Caputo al frente del Banco Central, cuando lo reemplaza a Sturzenegger en julio del año 2018, y que significó que los dólares que entraban prestados por el Fondo Monetario por una ventanilla se vendían al mercado con un retraso cambiario importantísimo de casi el 50%. Ese fue el negociado que hizo Macri y que le convalidó no solamente este gobierno, sino todo el Congreso
la abrumadora mayoría del Congreso de la Nación. Oficialismo y oposición. Ese es el nivel de servidumbre en que ha caído la Argentina. Porque yo siempre digo, pensar que siempre se dijo, no, frente al problema de la deuda pública, la Constitución obliga que intervenga el Congreso de la Nación. Bueno, mejor que no hubiera intervenido, porque la gran intervención que se produce no es para confrontar el problema de una deuda ilegítima ya planteada con el préstamo del Fondo Monetario y de los fondos buitres, sino al revés, para arrodillarse frente a las exigencias del fondo y de los acreedores. Y la tercera rendición es la que hace la efímera ministra Silvina Batakis, porque ahí es donde entramos a lo que está ocurriendo hoy y a su interpretación. ¿Por qué? Porque hay que hacer un poco de historia al 2001, cuando fracasa la convertibilidad, y entonces, una vez defenestrado, una vez que le hacen el golpe de Estado a Rodríguez Sá, un golpe de Estado institucional, después que Rodríguez Sá blanquea el default de la Argentina, pero algo más delicado que eso, anuncia que va a emitir moneda paralela, que yo creo que ese es el verdadero motivo por el cual lo derrocaron a Rodríguez Sá, no porque tuviese que blanquear el default, porque en ese momento la Argentina no podía pagar y alguien tenía que salir al escenario a blanquear la situación y decir, señores, el país no puede pagar porque no tenía reservas, porque los capitales financieros se habían llevado durante la última gestión Cavallo, se habían llevado al exterior 22.000 millones de dólares, lo que está demostrado en el libro de Llorenzi Cafiero, La Argentina robada. Desde que asume Cavallo con De la Rúa en mayo del 2001 hasta noviembre, que se hace el corralito y después se establece el corralón, salieron del país más de 20.000 millones de dólares. Dejaron el país sin reserva y entonces no se podía sostener la convertibilidad, porque la convertibilidad menemista se sostuvo con deuda, ¿no? Cuando se cortó el chorro, cuando se cortó la alimentación de la deuda, se cayó el gobierno y tuvo que irse el De la Rúa escapado en helicóptero y caer el gobierno. En ese momento se produce algo muy importante. Para salir de la convertibilidad, se designa ministro de Economía a Remes Lenikov. Remes Lenikov hace el trabajo sucio de salir de la convertibilidad y aplicar la famosa especificación asimétrica, que en la práctica significó defraudar el ahorro de los depositantes en dólares para convertírselos en pesos devaluados. Ese fue el interreño en el cual Remes Lenikov hizo el trabajo sucio y luego hicieron un enroque con Roberto Labaña, que estaba entonces como embajador en la Unión Europea, en Bruselas. Hicieron el enroque, vino Labaña a asumir el Ministerio de Economía y mandaron a Remes Lenikov, que estuvo 10 años al frente de la misión. La gente se olvidó del trabajo sucio de Remes Lenikov y asumió Labaña como, bueno, equilibrador, estabilizador, no digo salvador de la patria, pero asumió el cargo con toda la benevolencia del establishment. Fíjate vos que ahora ha ocurrido algo parecido. Se utilizó a Silvina Batakis en su efímera gestión de 24 días para que vaya y convalide formalmente la rendición de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional y ante los acreedores de Wall Street y ante el gobierno norteamericano. Después de ese acto de genuflexión, viene a la Argentina y es reemplazada inmediatamente por Sergio Massa. Y ahora Sergio Massa aparece otra vez como el papel que había representado en su momento Roberto Labaña, como el salvador de la patria. Ahora resulta que los que movieron el golpe de Estado financiero y cambiario, ¿no?, ahora cambiaron su actitud.
Cuando nombraron a Massa, o cuando asignan a Sergio Massa la continuidad, parece que se olvidaron de la crisis. La crisis que ellos mismos provocaron, porque la corrida cambiaria la iniciaron acá los fondos de inversión y la remarcación salvaje de precios la organizaron las grandes empresas. La corrida cambiaria y la escapada de precios que llevó la inflación de julio, según se estima, a más del 8%, fueron lo que hoy en día se llama golpe de estado financiero. Hoy en día a los gobiernos no se los derroca por la fuerza, se los derroca por corridas, por crisis cambiarias, que son generalmente producto de crisis de deuda. El país no puede pagar, hay que barajar y dar de nuevo. Y para eso está el Fondo Monetario Internacional, que cumple un doble rol. Por un lado, en este caso es el principal acreedor individual de la Argentina. Y paralelamente cumple su función principal. Es auditor de los acreedores de la Argentina, porque el verdadero rol del Fondo Monetario no es defender los intereses de la Argentina, sino defender los intereses de los acreedores de la Argentina. Lo que el Fondo Monetario hace es intervenir las cuentas fiscales para garantizar que los acreedores de la deuda pública no dejen de cobrar. Y para eso pone planes de ajuste, que son los que hacen los gobiernos serviles para cumplimentar la exigencia recesiva para poder pagar deuda. No sé. Te interrumpo porque está muy bien todo el hilo conductor que estás llevando adelante. Esto significó, cuando decís un golpe de estado financiero, ¿qué pasó? ¿Retiraron fondos y se los llevaron? ¿Desapareció parte de...? ¿Cuál fue la cantidad que hizo que esto generara un grado de inflación tan grande en estos últimos años y particularmente ese golpe de estado que decís? Las cifras exactas de este golpe de estado de julio no las tengo, no se conocen todavía. Lo único que la crisis de deuda desatada sí. A ver, la secuencia fue esta. En junio, la segunda quincena de junio, estando todavía Guzmán al frente del Ministerio de Economía, se produce el primer golpe financiero de deuda, que es que vence más de 1 billón de dólares, de pesos, ajustados por inflación, y los acreedores hicieron la de siempre, promovieron la crisis diciéndole sorpresivamente al gobierno que no le renovaban los préstamos. La clásica, como habían hecho en el 2001 y como hacen siempre. Como el país no puede pagar un centavo, no tiene un dólar partido por la mitad para cumplir con sus obligaciones, la técnica, la trampa de deuda perpetua, es vivir renovando el capital, pero pagando cada vez más intereses. El negocio de los acreedores usureros, lo hemos dicho 1000 veces y lo hemos hablado con vos, no es que el país al deudor le devuelva la deuda, al revés, que no se la pueda devolver nunca, porque ellos viven de la servidumbre perpetua del pago de intereses. Tanto el Tesoro, a través de letras y bonos, como el Banco Central, que es la ventanilla paralela de endeudamiento, con la bola de nieve de las LELIQ. ¿Sabés cuánto cuánto le caen de intereses a pagar por día por los 7 billones de pesos en LELIQ que tiene el Banco Central? 10.000 millones de pesos por día de intereses a pagar. 9.800. Paga 52% de interés por las LELIQ a 28 días. 28% de interés anual. La Argentina es el país que paga las tasas más altas del mundo. Este es el estado de criticidad que se empieza a perfilar a fines de junio y por eso Guzmán no está libre de culpas en lo personal. El gobierno es el responsable, lógicamente, porque Guzmán, frente a las críticas, yo digo, se defiende tirándole la renuncia por la cabeza, diciendo, me preocupan, bueno, chau, yo renuncio y arréglenla ustedes. Y le tiran el peor momento cuando las remarcaciones de precio habían aumentado.
porque acá no hay control de precios, así que los grandes grupos formadores de precios, que son grupos oligopólicos que concentran el mercado, las 220, 230 empresas que controlan los precios de mercado, ¿no? Le empezaron una remarcación salvaje, con cambio de 2 listas de precios por semana, una inflación descontrolada, paralelamente los fondos buitre desde Nueva York le empiezan a disparar el tipo de cambio a través de la bolsa, a través del llamado dólar contado con liquidación, relacionando el valor de los bonos con el valor del dólar. Y por ende se escapa el dólar contado con liquidación, que es el que manda, y ese arrastra al dólar bolsa MEP y arrastra también al blue, que el blue es una ínfima proporción del mercado de divisas que hay en la Argentina. Frente a este ataque, es por eso que yo hablo de golpe de Estado financiero, es un golpe de Estado financiero clásico, que en este caso se dio por convergencia, como decir, por atenazamiento, entre una remarcación salvaje de precios que descontroló la inflación interna y paralelamente, y correlacionado con eso porque se retroalimentan, una macro devaluación imparable donde llevan el dólar a más de 300. Ese fue el golpe de Estado bajo el cual piden la asunción de Massa, porque si no, no puedo creer yo que de golpe asume el señor Sergio Massa y para la crisis, ¿verdad? El dólar empieza a bajar un poco, toda la remarcación de precios preventiva que hicieron se atenúa, vuelve la etérea confianza de mercado, es decir, algo que no sabemos qué es, porque es una confianza autoformulada, ¿verdad? Porque ¿qué es la confianza? Es un factor por el cual yo estoy conforme porque se haga lo que yo quiero, ¿me explico? Que es la forma que actúan los capitales financieros, es la profecía autocumplida. Pero la realidad es muy simple. La realidad es que el sistema financiero, los capitales financieros, los poderes de dinero, quieren a su gente en el poder. No quieren tipos advenedizos, marginales, quieren a su gente. Y el hombre de la banca y el hombre de los Estados Unidos en la Argentina es Sergio Massa. No por nada, apenas asumió Macri, lo llevó invitado al foro de Davos para presentarlo en sociedad. No por nada se ponderó que Massa fuese el que logró, entre comillas, el que logró el acuerdo de rendición primera, que fue con los fondos buitre que yo señalaba en el 2020. No por nada fue Massa el árbitro de que el Congreso levantara servilmente la mano para convalidar el stand-by de Macri. De tal manera que nadie puede levantar un dedo para decir esto estuvo mal, porque lo aceptó el honorable Congreso de la Nación. Y entonces ahora es ley del Congreso, la 27668, por la cual queda instituido que el gobierno va a respetar el acuerdo de los 30 meses para cumplir el acuerdo de Macri, a cambio de que luego, hasta el año 2034, la Argentina quede subordinada a la intervención directa del Fondo Monetario en las cuentas fiscales del país. Es decir, es la tercera gran rendición. Cuando esas 3 grandes rendiciones consecutivas se cumplen, entonces viene el hombre del sistema que va a ser el que va a salvar la situación. ¿Y cómo es previsible que la salve? Como ya lo está anunciando, con más endeudamiento. O sea... Entonces, está, por supuesto que Guzmán deja una bomba latente. Bien decías de estos fondos que, bueno, que de alguna manera también no hay acuerdo. Obviamente Guzmán era un hombre del establishment, o sea que no haya acuerdo era muy raro, fuera de los problemas internos que el kirchnerismo no quería quedar pegado.
Guzmán estaba para cumplir. No nos olvidemos que la designación de Guzmán viene también palanqueada de afuera, porque su mentor, Stiglitz, Joseph Stiglitz, no es un hombre que está fuera del sistema. Es un hombre de Soros. Ella misma, una variante socialdemócrata que tiene su interna dentro de los organismos financieros internacionales, pero que no está contra el sistema, está dentro del sistema, pero promoviendo una serie de cambios. Ese es el discurso Chirle de la socialdemocracia. Aceptemos la regla del capitalismo, pero con rostro humano, es decir, con un poco de asistencia social, con un poco de aguante. Así, nosotros hacemos los grandes negocios y les tiramos unas monedas a la gente pobre para que el sistema aguante, yo digo, como un barco que navega en forma simétrica, ¿no? O semisumergido, donde una primera clase sigue alimentando sus recursos y una mayoría sumergida, con más del 40% de la población debajo de la pobreza, a la cual le tiran unas migajas para que sobrevivan, mientras la inequidad de la distribución del ingreso crece. Así funciona el mundo y así, por desgracia, le han impuesto a la Argentina a costa de frenar su crecimiento económico. Sí. Bueno, nadie quiere que Argentina crezca de ninguna naturaleza, ¿no? Por supuesto, y aparte no quieren que crezca ningún país. De hecho, las deudas externas pertenecen todas a estos acreedores buitres, y aparte buitres porque son todos especuladores, pero al mismo tiempo manejan la política mundial de esos países. Vamos a ir un pequeño corte, Héctor, y cuando volvamos me gustaría un poquito el rol de Guzmán. Primero, ¿por qué decís que Batakis fue a arrodillarse, no es cierto? Porque en realidad el rol de ella fue insignificante y tampoco logró nada. Pero bueno, es el filtro que decís. Me gustaría un detalle en eso y después ir sobre Massa y en la perspectiva de la Argentina. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Héctor Giuliano, experto en deuda externa y administración y finanzas. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero.
El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Bien, estamos de vuelta aquí en este segundo bloque con el licenciado Héctor Juliano. Héctor, había quedado medio en el bloque anterior el rol de Dukakis, más allá de que decís que se arrodilló, etcétera, medio como que la cuestionaron, ella tuvo que decir que tenía el apoyo de Cristina, etcétera, etcétera, pero que en realidad le dieron la vuelta rápido, inclusive creo que no tenía vuelo en avión, tuvo que esperar, o sea que le salió todo mal a esta mujer. Está bien que me lo preguntes porque cabe una aclaración. Primero, yo no hago ningún juicio de valor personal sobre Silvina Batakis. No la conozco, no puedo atribuir intenciones y además tenía una currícula en la administración pública que yo sepa no ha sido objetable. Era una burócrata, una funcionaria, pero eso sí, sin el más mínimo poder político propio ni decisión propia dentro del gabinete. Así que ella fue mandada a, ¿no? Por eso se dijo que su apalancamiento, su nombramiento indirecto o directo pudo haber venido tanto de su relación con Scioli, porque fue ministra de Economía en el 2011-2015 con Scioli gobernador de la provincia. Ojo, un Scioli que en ese momento estaba enfrentado con Cristina Kirchner, ¿no? En la interna. Pero ella hizo aparentemente una discreta gestión como ministra de Economía de la provincia. Ahora se desempeñaba también en la dirección de provincias del Ministerio de Interior bajo Guado de Pedro. Así que no hay juicio de valor ni en favor ni en contra de Silvina Batakis. Pero su rol, las condiciones bajo las cuales asumió, fue, yo digo, de rendición. ¿Por qué? Porque lo primero que dice con toda entereza es, en su conferencia de prensa de Asunción, la Argentina va a cumplir a rajatabla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que exigía el fondo. Va a aplicar las reglas de ajuste para obtener el superávit fiscal que pide el Fondo Monetario Internacional. Va a subir las tasas de interés que pide el Fondo Monetario y el capital financiero. Va a proceder a congelar no solamente las vacantes, sino también a mantener la política de este gobierno Fernández de baja de los salarios reales, jubilaciones y planes sociales, es decir, de aumento de los ingresos inferiores a la inflación, lo que quiere decir que la gente va perdiendo poder adquisitivo, porque los precios suben más y más rápido que los recursos de la gente. Así que desde ese punto de vista fue una rendición. Ahora, su viaje a Washington, yo dije, realmente mejor no hubiera ido, porque ¿a qué va una ministra, un ministro de Economía de un país en plena crisis financiera al centro de poder financiero mundial, que es el que le está moviendo el piso al país? Va a formular claudicaciones. Silvina Batakis no podía venir con ningún logro, tenía que venir con claudicaciones. Y las claudicaciones le fueron impuestas por el Fondo Monetario, por la Tesorería Norteamericana y por los fondos buitre. Con el Fondo Monetario porque tuvo una entrevista breve con Kristalina Georgieva, pero en sentido diplomático, que todo el mundo interpretó inmediatamente, fue Kristalina Georgieva la que dio una interpretación de la reunión cuando salió diciendo que la Argentina, ellos veían con beneplácito que la Argentina aceptase la bondad del acuerdo firmado con el fondo, que se comprometiese a cumplir las metas, y todavía aclaró una frase poco clara, ¿no? Que dice, aunque algunas medidas van a ser dolorosas. Y todo el mundo se preguntó, ¿qué se entiende por medidas dolorosas? Bueno,
las que estamos sufriendo a través de la inflación, ¿verdad? Y el saqueo financiero de la economía. Antes de hablar, minutos antes de hablar con Kristalina Georgieva, que es la titular, la directora gerente, hubo una entrevista telefónica primero y después la convalidó personalmente, más importante todavía, con el director del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo, que es el que atiende la cuestión argentina, y que está dirigido por un banquero, un hombre de mucha experiencia internacional, Ilan Golfan, que primero fue presidente del Banco Central de Israel y después presidente del Banco Central de Brasil, porque él tiene doble nacionalidad. Y ahora creo que triple nacionalidad porque está radicado en Estados Unidos. Este hombre, obviamente un hombre del riñón de las finanzas, recuerdo que cuando lo escuché en una de las oportunidades que vino a la Argentina en unas jornadas del Banco Central, que no fue el único que lo dijo, pero que arrancó su exposición con una frase un poco provocativa, diciendo: el primer y principal problema que tiene el sistema financiero internacional hoy, esto dicho hace 4 años, es el exceso de liquidez mundial. Léase, sobran capitales financieros en el mundo. ¿Y dónde van a parar esos capitales financieros? Obligándole a los países a tomar deuda externa, que es el objetivo del acuerdo con el fondo, porque el acuerdo con el fondo tiene por finalidad estabilizar los pagos de la deuda actual. ¿Para qué? Para que la Argentina pueda retornar al mercado internacional de capitales, es decir, a tomar más deuda, a tomar más endeudamiento. Eso fue lo que Silvina Batakis fue mandada a ratificar en vivo y en directo a Washington. Simultáneamente, porque queda a 2 cuadras, porque como el Fondo Monetario siempre fue un apéndice del Tesoro norteamericano, queda incluso a 2 cuadras para que no se tengan que molestar caminando mucho entre un lugar y otro, aunque ahora están hipercomunicados, ¿no? Y en la tesorería norteamericana que dirige Janet Yellen, que también es miembro había sido antes titular de la Reserva Federal, tanto ella como su marido, que es también un economista y estratega, geopolítico, Kaplan, los dos dentro del lobby israelí norteamericano, pero dentro del Tesoro norteamericano fue a hablar con un hombre clave, que es David Lippman, que fue el artífice del stand-by de Macri, porque él era el segundo de Christine Lagarde en el momento en que a Macri lo premiaron con el mega préstamo impagable de los 57.000 millones de dólares. Y este tipo, David Lipton, que ahora es economista jefe en el Tesoro norteamericano, tenía especial interés en que el gobierno argentino le ratificase que no había ninguna objeción contra el acuerdo del fondo, porque en eso están metidos hasta las manos también los funcionarios del fondo que dieron un préstamo irregular contraviniendo sus propias restricciones estatutarias. Claro, porque el fondo tiene prohibido prestar dinero para alimentar la fuga de capitales, que fue lo que hizo en la Argentina. Por eso Macri aumentó la deuda durante su mandato en 82.000 millones de dólares y en el mismo periodo de su mandato salieron del país 86.000 millones de dólares. O sea, el dinero que entraba prestado por una ventanilla salía vendido a un dólar retrasado al mercado. Eso fue un negociado abierto del que se beneficiaron descaradamente funcionarios, tanto del gobierno, pero sobre todo de la administración macrista. Así que acá no se salva nadie, todos son cómplices de una forma y otra. Y la tercera rendición la tuvo Batakis ante los grupos acreedores de los fondos buitre de Nueva York,
que el que llevó la voz cantante, según estaba leyendo, fue un abogado norteamericano que es célebre, pleitero, que fue el abogado de Paul Singer con los Holloway, que es Hranitzky. Hranitzky es un abogado que se especializa en préstamos, Denis Hranitzky, se especializa en juicios contra los estados para sacarle jugosos juicios, sentencias perdidas, por la cual sobre mojado llovido, ¿no? A la deuda original se le suma la deuda por la pérdida de los juicios. Así que a eso yo llamo genuflexión, porque quisieron que vaya un representante con plenos poderes de la Argentina, avalado por el presidente de la Nación, que le estaba dando todo el respaldo. ¿Para qué? Para que ratifique por escrito lo mismo que había dicho en la conferencia de prensa, que nos rendimos ante el Fondo Monetario Internacional y no vamos a hacer problema al respecto, que nos rendimos ante la tesorería norteamericana sin cuestionar el apoyo que le dio el gobierno norteamericano a Macri y que estamos pagando todos, y que se rinde ante los fondos financieros de Wall Street, ¿no?, para garantizarle que van a seguir teniendo su negocio financiero en la Argentina. ¿Qué pasa? Eso no lo va a hacer Massa. Massa aparece ahora después que el chubasco se lo recibió otro, ¿me explico? Ahora el rol de Massa es distinto. Ahora la gente ya dentro de 2 semanas se va a olvidar incluso del nombre y apellido de Silvina Batakis, que la pusieron en un cargo, bueno, consuelo, pero muy bien de jerarquía, ¿no? Nada menos, al frente del Banco Nación Argentina, pero dentro del cual no tiene ninguna intervención en materia de endeudamiento público. Claro. Así que a eso llamo yo rendición humillante, porque fue en nombre del gobierno argentino a ratificar un acuerdo impagable que había sido tomado por Macri, y que en tándem, el actual gobierno, en el tándem Macri-Fernández-Fernández, aceptó, y que nos deja a nosotros comprometidos por 10 años, como mínimo. Eso fue lo que hizo. Una vez producido esa rendición, ni siquiera la dejaron venir a Buenos Aires. Ya antes del viaje a Buenos Aires ya lo reemplazaron por Massa. Que Massa había sido el artífice de la rendición del 20 a los acreedores privados y el artífice de la rendición parlamentaria ante el Fondo Monetario. Y el que aparece ahora, como apareció Labaña después de Remes-Lenikov. Primero se utiliza un ministro de Economía efímero para que ratifique los compromisos en nombre del país. Y después que pasó ese mal trago, porque algunos tenían que ir a dar la cara a Washington para aceptarlo, para aceptar esas condiciones de servidumbre, ahora viene la esperanza, ahora viene la confianza, ahora viene el salvador de la patria. Pero resulta que, esperemos todavía su formulación, pero resulta que la cosa no pinta muy clara, porque la primera gira que va a hacer Massa va a ser primero a Estados Unidos para tomar contacto con el Departamento de Estado y con los grandes fondos de Wall Street, donde es público, notorio y hasta alabado de que esté con muy buenos y fluidos contactos en ambos lados, en el Departamento de Estado y en la Tesorería y en Wall Street. Luego va a ir a Europa para renegociar la deuda faltante del Club de París, que tampoco se puede pagar, y luego va a ir a Qatar para tratar de lograr un préstamo repo, o sea, un préstamo transitorio de recompra, se especula por unos 2.500 millones de dólares para poder reponer algo de las reservas del Banco Central. Y si le sale bien eso, que probablemente le salga bien a él, no al país, porque para el país va a ser más deuda, si le sale bien, entonces la Argentina va a tener el premio tan ansiado, que es que la Argentina va a volver así
al mercado internacional de capitales para volver a endeudarse más. Y entonces empieza un nuevo ciclo de endeudamiento público. Y prueba está que ayer se conoció la designación como encargado en el área de finanzas de Daniel Mars, que Daniel Mars es el prototipo de los funcionarios del establishment financiero que, trabajando al servicio de esos capitales, ocuparon cargos de Estado. Fue secretario de Finanzas bajo los acuerdos de Nueva York de rendición de Alfonsín, donde se aceptó la deuda del proceso militar. Después reaparece con Menem en el 1992-1993, renegociando el plan Brady, que fue todo un acto de sumisión por el cual se aceptaba la política de privatizaciones y de venta de activos para bajar la deuda. Toda una burla, porque pensar que Menem recibió de Alfonsín una deuda de 62.000 millones de dólares y la dejó en el doble, 122.000 millones. Por eso aguantó la convertibilidad. La tan famosa convertibilidad fue sostenida con deuda. Cuando se acabó la deuda en el 2001 con el corte de la ayuda de la Rúa Cavallo, se cayó la convertibilidad. Héctor. Quiere decir que... Sí. Sí. No, está bien, Sí, pero... porque esto los que peinamos canas ya sabemos, vemos toda esta historia repetirse, ¿no? Y estos personajes que pegan la vuelta, porque creo que también estuvo dentro del equipo de Martínez de Oz, y si no, anduvo pululando por ahí. Ya, claro, y después volvió a aparecer en el megacaje Cavallo de la Rúa del 2001. Correcto. Y ahora lo llama Massa como colaborador, así que por los antecedentes podemos guiar, sí. Vuelvo al punto. El tema Massa, ¿no? Porque ahora, bueno, obviamente va a viajar, tiene que volver, porque cada ministro que asume tiene que ir y reafirmar los compromisos, aceptar lo que pasó y comprometerse para lo próximo, que es justamente lo que bien decís, la apertura de capitales para poder volver a endeudarse. Y es todo un... Ahora, este señor, por supuesto que la gente lo va a ver como algo, bueno, estamos más tranquilos, probablemente baje un poco el dólar, qué sé yo, esas cuestiones, pero que al país no le va a resultar un beneficio de ninguna naturaleza, sino supuestamente calmar a sus jefes o a sus mandantes, ¿no es cierto?, de que el país va a seguir endeudándose, etc. Y obviamente un endeudamiento sabemos que impone políticas, ¿no? Está bien, vamos a renovar, pero ahora tenés que aprobar estas leyes, y la hoja de ruta, como bien hablabas de la época de Vudú, tendrá otra hoja de ruta nueva, cada ministro le deben dar una hoja de ruta, a una Batakis, ¿no?, con sus 20 y tantos días. ¿Qué perspectiva? Por supuesto, la Argentina se va a seguir endeudando, pero económicamente para el argentino común, que al final de cuentas el tema de la deuda lo ve muy lejano, no lo ve que afecta a su salario, que afecta a su vida, porque vienen los ajustes y dice, bueno, los ajustes es porque el país no da bien, ¿no es cierto? Vamos a sacarle al campo, vamos a sacarle a esto, vamos a sacarle al otro, y van empobreciendo todos, ¿no? ¿Qué perspectivas hay para el argentino? No digo el dólar, porque no me interesa, pero el argentino común que tiene que vivir el día a día, ¿no es cierto? Y que tenemos 19 millones de personas viviendo de un plan, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la perspectiva en los próximos poquitos años con este personaje o sin este personaje, sabiendo que este personaje es del establishment, ¿no?, que se ha pasado arrodillado con todos los grandes emporios hebreos y no hebreos y financieros y todo, desde el 2020, durante toda la pandemia, siguió viajando y viéndose. Entonces, también en esto, ¿qué perspectivas le ves? Mira, la primera aclaración es esta. El ciudadano medio no entiende nada ni le explican cuál es la naturaleza del problema en que está metido la Argentina. Por eso de todo se habla menos de la deuda, que es la causa de todo. Porque si la Argentina no estuviera metido en una trampa de deuda impagable, estas cosas no pasarían. Eso como primera reflexión. Ahora,
Hacer un pronóstico hoy, sinceramente, me excede y no tendría sentido porque estamos en un momento de transición donde todavía no sabemos con qué plan económico va a abrir Massa, ¿no? Más allá de todas estas reservas que estoy expresando yo. Las reservas se refieren a las circunstancias y a los antecedentes de Massa. Ahora vamos a ver qué pasa después cuando hay que salir a la pista a bailar, a ver qué resulta de esto antes de abrir juicio. Eso no lo podemos decir. Ahora, hay una cuestión que sí se puede identificar. ¿Cuáles son los problemas concretos que tiene que dar respuesta sin muchas vueltas el próximo superministro Massa, ya que va a tener la cuasi suma del poder económico, la suma del poder económico nacional, ¿no? Un detalle es que él depende directamente del presidente, sin pasar por el jefe de gabinete, ¿no? Y tiene un superministerio y va a influir sobre el Banco Central, porque si Pelle en el Banco Central no responde a la directiva de Massa, cambian a Pelle. Pero como Pelle está considerado un hombre del sector bancario, hasta ahora no se piensa que vaya a sacar los pies del plato. Pero ¿cuáles son los que yo veo como principales problemas que él tiene que resolver? Primero, la inflación descontrolada que tiene la Argentina. Eso lo puede hacer por un acuerdo con las empresas que ya se han puesto a cubierto con esta remarcación salvaje que hicieron. Segundo, una estabilidad del tipo de cambio, que como el tipo de cambio fue disparado hasta las nubes, ahora se pueden dar el lujo de crecer un poco. Es la eterna trampa de que yo subo 100 y después bajo 10. Entonces doy la impresión de que yo estoy venciendo a la inflación y a tipo de cambio porque primero la llevé a niveles estratosféricos y después la estabilicé un poco menos. Pero en el ínterin, en el saldo, la gente perdió y sigue perdiendo por la inflación, porque la inflación es superior a las actualizaciones salariales. Tercero, endeudamiento. La única previsión de esto es que la Argentina marcha hacia otra nueva ola de endeudamiento, porque en definitiva se va a dar la clásica, que el gobierno actual sale, entre comillas, capea, traslada una crisis de endeudamiento a costa de mayor endeudamiento, que sería el objetivo del viaje de Massa, según lo que hasta ahora ha sido planteado. Así que ya, con esas tres variables estamos, pero falta una importantísima, la tasa de interés, que es la tasa de arbitraje con el tipo de cambio, lo que se llama paridad del interés. La paridad del interés es la combinación del tipo de cambio con la tasa de interés local, que es lo que hace que la Argentina siga siendo el paraíso de la bicicleta financiera. Capitales financieros entran, se convierten a pesos, se colocan acá en LELIC, que de 52 aumentó las tasas del Banco Central a 60% anual. Es un 80% de tasa efectiva. Y paralelamente el Tesoro, por las letras y bonos, llevó las tasas al 70%, porque son tasas efectivas del 90%. Es una locura, ningún país del mundo paga esas tasas que está convalidando ahora la Argentina. Así que la sangría de intereses está aumentando en forma astronómica. El presupuesto preveía que este año se tiene que pagar 8.400 millones de dólares de intereses y según una cuenta preventiva que estoy tratando de sacar yo, ahora no bajarían de 11, 12 mil millones y esto va a seguir subiendo, porque si vos pensás salir de una crisis de deuda con más endeudamiento, vas a salir con más deuda y con más intereses a pagar. Así que se vuelve a cumplir la trampa esta de las tres variables financieras. Inflación, tipo de cambio y tasa de interés. Las tres en suba. ¿Quién lo paga? Lo paga el pueblo argentino. Mientras tanto, la opinión pública tranquila, ahora ha cesado la presión
de los fondos buitre y de las empresas. Los fondos buitre aligeraron la corrida cambiaria, las empresas aligeraron un poco la remarcación de precios, vuelve la confianza, la etérea confianza, estas palabras abstractas, mercado, confianza, esperanza, en fin, todos factores etéreos detrás de los cuales en realidad lo único que se juega es dinero. Porque cuando vos vas a ver las realidades, la realidad es que cada vez hay que pagar más intereses. Y cada vez el capital financiero gana más y el capital productivo gana menos. Que cada vez los bancos y financieras ganan más y el pueblo argentino tiene menos poder adquisitivo. Y entonces esta es la lucha tradicional, y son los 46 años de sistema de deuda que vive la Argentina, donde todos los gobiernos, con diferencia de tono, han venido haciendo lo mismo, a través del gatopardismo que ponen gobiernos de transición para consolidar el sistema de la deuda. Claro, ahí puede demostrar que el pueblo argentino a través del voto no existe, porque hay toda una superestructura que es la que pone sus muñecos y define la política financiera y económica de un país, que da lo mismo la política en la política social, cultural, que también viene impuesta a través de estos endeudamientos que te dicen la Agenda 2030, ideología de género, etcétera, ¿no? Es la forma en que el capital financiero, en que la finanza mata y controla la economía, y por extensión mata a la economía social y mata a la sociedad argentina. Esto es lo que estamos viviendo, es decir, esta situación dramática no se produce por una coyuntura de la naturaleza, se produce porque detrás del capital financiero anónimo hay seres con nombre y apellido que están manejando esta situación y de la cual los gobiernos de turno son cómplices porque no los delatan. El presidente dice la estúpida frase, los especuladores. No, él es presidente de la nación. Que diga con nombre y apellido quiénes son esos especuladores a quienes está condenando, ¿verdad? Como cuando dijo la estúpida expresión, hay unos diablitos que aumentan los precios. ¿Qué diablitos que aumentan los precios? Son los dueños de los grandes supermercados y de las grandes cadenas de distribución. Entonces, mientras tengamos gobiernos cómplices del capital financiero, la Argentina no va a levantar nunca cabeza, por regla. Sería un milagro de la naturaleza que lo lograra. Héctor, Juliano, muchísimas gracias. Hemos cumplido este tiempo. Creo que, bueno, tenemos que nuevamente retomar, por lo menos cada tanto tiempo tener un encuentro económico. Perdóname que quizás haya excedido, haya, digamos, atosigado mucho a la gente. Yo traté de concentrar todo lo que en este momento se puede ver a simple vista, porque todo lo que estoy diciendo yo no es algo que uno sale y dice, sí, esto no existe. No, lo estamos viendo. Héctor, sin duda es muy valioso, pues siempre hay que estar recordando, porque la gente tiene poca memoria, cada vez tiene menos memoria, y saben, el sistema sabe perfectamente cómo entretenerlo, cómo distraerlo. Como bien decías, dentro de poco nadie se va a acordar de Batakis y cuál fue el rol, pero esto es una gran cadena, ¿no? Cada eslabón tiene un rol, sea muchos eslabones o un solo o un cuarto de eslabón, pero todos forman parte de esta cadena que nos lleva a esta desintegración nacional, que es lo que estamos viviendo. Endeudamiento, por supuesto, sumisión al poder financiero internacional, al poder internacional del dinero que hablaba tanto Santiago Roque Alonso, vos y tantos. Así que gracias una vez más por haber estado y haber enriquecido este programa. Gracias por llamarme. Saludos a todos. Gracias. Bueno, a todos ustedes quiero agradecerles que nos hayan acompañado. Por supuesto, escucharlo, Juliano, es un centro de sabiduría, pero particularmente porque hay que tener memoria, la memoria de cómo estamos viviendo, lo que está pasando, cómo viene esto desde hace mucho tiempo. Cuando uno ve un gobierno y elige y cree que está eligiendo, ¿no es cierto?, una política distinta, y en realidad lo que uno tiene que mirar es el Ministerio de Economía, que nadie lo vota.
vota a un presidente, a diputados, senadores, pero el presidente es el que termina poniendo de arreglo con los foros internacionales el muñeco que va a manejar la economía y la que va a poner la política del país. Y que todo el mundo se va a subordinar a una política económica o financiera de lo que les interesa a los acreedores, que al final de cuentas son los que les importa el país. Si vamos un poquito en la historia, Venezuela, creo que fue a principios del siglo XIX, ¿no? Mi memoria falla en esto, cuando tenía un endeudamiento con Inglaterra, Inglaterra interviene en las finanzas venezolanas y se sienta en la caja hasta cobrar todo el dinero que le debía a Venezuela. Esto es más o menos lo que está pasando en la Argentina, ¿no? El Ministerio de Economía, la emisión, las políticas de tasas, de interés, el tema del tipo de cambio, qué sé yo, todo lo que bien hablaba Juliano, lo manejan estos señores que ponen el Ministerio de Economía. Y Massa no es diferente a todos los que pone el establishment. Lo pone en la caja para asegurarse que el país pague, para que tome más deuda, para que haya nuevas políticas internacionales, el aborto, eutanasia, ideología de género, en fin, y más pobreza, para llegar al salario universal, o que no tengas nada y sea feliz, porque es la Agenda 2030 también. Y entonces, si lo vemos Massa, vemos Bataki, vemos Guzmán, vemos todos los ministros que han ido pasando desde el golpe de Estado del 76. Entonces, nada ha cambiado en el fondo, porque el endeudamiento poco o mucho marca que los acreedores se sienten en la caja y manejen el país. O sea que nada nos tiene que extrañar. El tema que nos deberíamos repensar es, ¿tenemos país? ¿Existe la Argentina? ¿O existe en lo simbólico, en lo ceremonioso, ¿no es cierto? Una bandera, un presidente, un tipo que tiene un bastón, que hace, que manda, que va, ¿no? Que tiene un rol, que aparece inaugurando cosas o asistiendo, dando charlas y justificativos de lo mal que estamos y lo que nos prometen que vamos a estar, como hacían, ¿no es cierto?, los ingleses con los indios norteamericanos, que le cambiaban el oro que tenían por espejito de colores. Y esto es más o menos lo que viene pasando. Entonces, nosotros como argentinos deberíamos repensar, ¿no? Porque estamos muy cómodos donde estamos. Estamos dejando que la cosa fluya porque alguien se va a ocupar, ¿no? Y creo que el alguien somos nosotros. Nos estamos olvidando que somos los ciudadanos argentinos, que somos los patriotas argentinos, que tenemos que tener un rol. ¿Por qué? Porque se nos va la Argentina de las manos. Bien lo decía Santiago Roque Alonso también. Muchas veces estamos sometidos al, ¿no es cierto?, poder internacional del dinero. Todas estas bancas internacionales que manejan todo y que son los que terminan poniendo las políticas. Todo este poder privatizado que hablaba Bertrand Salbucci, que estamos en un mundo económicamente privatizado. La economía y la democracia es dinerocracia. Llega el que nombran los de afuera, los que bancan, y a quienes le van a prestar la plata para que lleguen y apliquen las políticas que ellos quieren. Entonces, no solo no tenemos control sobre el Ministerio de Economía, porque lo ponen los acreedores, sino que tampoco tenemos un jefe de Estado que responda a los intereses del pueblo argentino o los intereses nacionales. Eso se abolió hace mucho, ya no existe. Lo estamos viendo. No es posible en un país como el nuestro que vayamos en una decadencia permanente. No importa el partido que surja, no importa si es peronista, radical, liberal, lo que fuera, es lo que nos trae esta decadencia. Que ahora tenemos la mitad de la población bajo una línea de pobreza, estamos gente viviendo en un plan, vemos lo absurdo de los planes, ponen cositas que nos quejamos con esta mina que dice no sé cuánto, que dice no sé qué, ¿viste? De que viví el plan y si trabajás sos un nabo. Entonces, es como que nos peleamos en el chiquitaje, no estamos viendo el problema de fondo, ¿no? Es mirar el árbol y no percibir el bosque. Y creo que la Argentina se nos está yendo de las manos, porque se nos va de las manos porque estamos haciendo nada para cambiar esto. Y nosotros tenemos que tener un rol de hacer algo para cambiar esto. No sé, tenemos que rezar, tenemos que ponernos los pantalones, tenemos que no llorar como mujeres, ¿no es cierto?, y pasar a cumplir un rol. Porque la Argentina se desvanece. Y mientras nosotros miremos para otro lado, el país se va, desaparece. También hay una agenda, también hay un interés mundial, pero ese es un problema de ellos. El tema somos nosotros como pueblo, ¿no?
pueblo argentino, pueblo hispanoamericano, pueblo europeo, pueblo mundial, que reaccione frente a estos grupos minoritarios que son los que someten al mundo, demonizan a través de sus políticas y que responden a un solo interés, que es el dinero, de Satanás, ¿no? Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿De Dios o de Satanás? Y ahí tenemos que empezar a jugar nuestra vida hacia la trascendencia. ¿Qué rol vamos a tener aquí para tener el premio de la vida eterna? Pensémoslo. Y no dejemos que un Masita nos distraiga, un Fernandito Alberto Kirchner o Cristina o toda esta rufia de ladrones corporativos, serviles y payos entreguistas que nos roben el país y nos roben nuestro futuro y nos roben nuestra vida. Pensémoslo. Los espero en otra entrega de Contracara aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.